Iniciamos el tercer siglo y este siglo es un tiempo muy interesante, especialmente con respecto a la política de los romanos, porque ahora hay un cambio muy drástico, y esto es que Roma termina cayendo en guerra civil, una guerra civil tras otra. Y debemos entender por qué es que esto inicia. Y esto es principalmente porque el imperio había crecido demasiado. Era imposible que un solo emperador pudiera abarcar tantas fronteras. Teníamos en el norte, teníamos países nórdicos, también los nómadas nórdicos. En el sur teníamos la invasión africana. En el este teníamos el imperio sasánido, y este imperio es un remanente de la antigua Babilonia, un poderío militar a veces al par con el imperio romano. Y esto ocasiona que los romanos entren en un estado de desesperación, porque recordemos que su religión los impulsa a pensar de que el poderío militar es la razón por la cual ellos tienen el favor de los dioses. Y esta ideología los impulsa a pensar de que si pueden restituir el poder militar, pueden restituir el poder de los dioses y justificar su invasión de otras naciones. Porque en este tiempo se ve un gran incremento en la economía. El imperio y la economía está muy fuerte. Se ve grandes movimientos en la vida económica de los ciudadanos romanos. Y esto se debe a la esclavitud. El imperio romano tenía la constante necesidad de invadir nuevos países para obtener esclavos en orden de tener una vida de lujos. Eran los esclavos que estaban manteniendo la fuerza económica del imperio. Ahora, como están batallando para mantener sus fronteras, ahora tienen una limitación en cuestión a cuántos esclavos pueden obtener para mantener su postura de dominio. Empiezan a recurrir a nuevas estrategias. Antes los emperadores venían principalmente de la aristocracia romana. Entonces eran hombres educados, eran hombres de la alta clase, eran hombres que habían sido preparados para la política, para el gobierno, y los romanos empiezan a descartar este tipo de emperador y empiezan a imponer emperadores que vienen del ejército. Estos son generales, ya no es aristocracia, ahora son generales. Y ahora, si tú pones un hombre que viene de la militar y lo pones a la cabeza de un país, ¿cómo es que va a tratar el país? Pues como un ejército, con la fuerza. Eso es lo que se inicia a ver en el tercer siglo. Los emperadores que ahora vienen de la militar empiezan a imponer la religión del Estado con mayor fuerza. Anteriormente habíamos estado hablando sobre la persecución romana y lo barbárico que era y lo terrible que era. Es hasta el tercer siglo en donde se empieza a ver la persecución de estilo sistemático. Ahora sí la persecución se pone fuerte. Ahora sí la persecución es sistemática. En otras palabras, si ya no era la prerrogativa del gobernador del lugar, la persecución ya no era si simplemente causaban muchos problemas, empezaban a ir detrás de los cristianos. No, ahora bajo el dominio de estos nuevos tipos de emperadores, la persecución termina siendo sistemática. Eso significa que si tú eras cristiano, era pena de muerte. No era de que el general o el gobernador podía decidir si echarte fuera, si simplemente torturarte un rato y luego dejarte ir. No, ahora bajo el gobierno de los emperadores generales, la persecución era intensa y era pena de muerte. Y esto causa lo que yo llamo cristianismo en olas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, estos generales, estos emperadores generales, no duraban mucho en el poder. Y la razón era porque como ellos obtenían el poder por medio de la violencia, por medio de la imposición, otros generales podían hacer lo mismo.
Entonces se veía una rápida sucesión de generales unos tras otros, imponiéndose como emperadores y con guerras civiles tras guerras civiles. Y esto creaba espacios en donde la persecución no se podía imponer. Si el imperio estaba muy extendido, su ejército estaba muy extendido, y recordemos que es el ejército el que principalmente lleva a cabo estas ejecuciones. Y si ellos ya están preocupados con guerras civiles, con el cambio de emperadores, esto creaba unos tiempos de relajación en cuestión a la imposición del paganismo sobre el imperio. Estos tiempos creaban oportunidades para el crecimiento del cristianismo. Entonces se ven unos cuantos años de expansión en el cristianismo, y luego entraba un nuevo emperador, imponía la religión y el cristianismo se iba a esconder otra vez. Y luego entraba otro emperador, y en el transcurso de tiempo en que estaban en guerra civil, se peleaban, y en lo que se establecía, los cristianos otra vez se expandían, otra vez crecían, otra vez alcanzaban, para luego ser oprimidos de nuevo por otro emperador militar. Y esa dinámica de ir en esconderse, luego ir y expandir y evangelizar, y luego esconderse y luego expandir, crea en el cristianismo una dificultad en cuestión a cómo lidiar con esta presión social. Es un tiempo de mucha inseguridad en la iglesia. Tenemos que ponernos en el lugar de estos cristianos, donde no saben si el día de mañana van a morir, si no saben si el día de mañana sus hijos los van a tomar presos y los van a vender como esclavos. No sabes si de un momento a otro puede entrar el ejército y empezar a sistemáticamente quitar todos los cristianos. Es una inseguridad, es una dificultad, y es en este tiempo en donde se ve que el cristianismo está muy atado a lo que habíamos mencionado. Estaba atado a los hogares, a las cuevas, a las catacumbas, a lugares escondidos en el bosque. Y es una dinámica muy interesante, porque nosotros como cristianos somos luz y tenemos que salir y evangelizar. Entonces estos cristianos encuentran estos pequeños espacios de tiempo para hacerlo, y luego ir otros tiempos y esconderse. Y es por eso que lo llamo cristianismo en olas. Tiene sus partes altas y tiene sus partes bajas. Así se desarrolla a través de todo ese siglo, en altibajas. Pero el cristianismo no solamente está limitado a Roma. Esto todo está sucediendo dentro del Imperio Romano. Fuera del Imperio Romano, vemos que el cristianismo toma raíz en los lugares africanos. Al sur de Egipto empiezan a surgir iglesias no escondidas, templos que se cortan de piedra. Y este nuevo expansión del cristianismo en África se debe mucho a que los africanos ya habían tenido influencia del judaísmo anteriormente. Es entonces que ellos ya están familiarizados con el Dios de los judíos, y al presentarles a Cristo como el Mesías, es entonces que la transición se vuelve un poquito más fluido. Pero también vemos que en esas áreas el cristianismo tiene una gran similitud con el judaísmo. En el este, en los lugares árabes, el cristianismo también crece muchísimo, y vemos el surgimiento de países que son cristianos casi por entero. Vemos que el cristianismo toma casi toda Armenia por completo, y lo que es el área de Irán se vuelve muy muy cristiano. Esto es al sur del Imperio Sasánido. Estos son pueblos vasallos del Imperio Sasánido. Hay algo muy interesante que quiero contarles sobre la iglesia del este, que las iglesias a menudo se hacían en grutas, se originaban en cuevas. Ahora, estas cuevas, los cristianos empiezan a convertirlos en iglesias grandes. Es impresionante lo que podían hacer. Seguían cortando en la piedra y expandiendo la iglesia conforme los cristianos iban creciendo, conforme la iglesia se seguía agregando. Ellos seguían excavando en la cueva
ensanchando la iglesia. Otra cosa que los cristianos en este tiempo hacían predicaban desde los pilares. Y es muy chistoso porque a menudo, gracias a la influencia griega, las columnas habían quedado de la remanencia del imperio griego en el este. Y los predicadores tomaban ventaja de estos lugares altos en lugares públicos, porque en el este no se tenía la misma persecución que en Roma en este siglo. Entonces los predicadores escalaban estos pilares y predicaban el evangelio desde arriba, así pudiendo alcanzar con sus voces más multitudes. Y esto presenta una gran ventaja y logran alcanzar muchas personas. Es entonces que quiero enfatizarles que el cristianismo crece muchísimo fuera del imperio romano, y especialmente en estas dos áreas, lo que es los países árabes, Irán, Pakistán, Afganistán, el sur de Egipto. Hay unas grandes diferencias en estas. Vamos a ver que el sur de Egipto toma un cristianismo muy ritualista, mientras que los cristianos del este toman un cristianismo más humilde. Y tenemos que tener siempre en mente de que el cristianismo está sucediendo no solamente dentro del imperio romano. Dentro del imperio romano es el cristianismo más prominente porque es el imperio que abarca más. Pero hay cristianos por fuera. Hay muchos cristianos por fuera. Y no tenemos que olvidarnos de estos hermanos en Cristo. Esto es todo lo que tengo que decirles por hoy. En el siguiente episodio vamos a hablar acerca de cómo es que los cristianos empiezan a convertirse en monjes. Esto es algo muy, muy crucial que sucede en este siglo.